Hola, el día de hoy vamos a trabajar el tema ¿Hacia dónde van todos? Medidas de tendencia central, media, mediana y moda, que corresponde a la asignatura de probabilidad y estadística. Hoy vamos a analizar las características de las medidas de tendencia central, cuáles son las tendencias de medida central más utilizadas y sus fórmulas. Vamos a iniciar con la definición. Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. También se le conoce como medidas de resumen. Se obtienen por medio de fórmulas. Se utiliza generalmente para variables cuantitativas y representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de datos. Es decir que para poder analizar las medidas de tendencia central, se utilizan mayormente las variables cuantitativas, ya que las variables cualitativas no podemos sumarlas ni dividirlas. Por ejemplo, no podemos sumar el color azul más el color rojo y es igual a 3. Eso no se puede. Es por ello que en las medidas de tendencia central mayormente se utilizan las variables cuantitativas, los números cuantitativos. Objetivos de las medidas de tendencia central. 1. Mostrar en qué lugar se ubica el dato promedio o tópico del grupo de datos. 2. Sirve como método para comparar o interpretar cualquier posición en relación con las posiciones centrales o típicas. 3. Sirve como un método para comparar la posición obtenida por un mismo parámetro en dos diferentes ocasiones. 4. Sirven como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Es decir, que las medidas de tendencia central las podemos utilizar para tomar decisiones y para identificar qué tanto en común tienen los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media aritmética, también conocida como media o promedio, la mediana, la cual es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución, y la moda, que es el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en una distribución. Estas son las medidas de tendencia central más utilizadas y también se utilizan a nivel primaria. Vamos a iniciar describiendo a la media aritmética. Nos dice que la media aritmética es la más sencilla de calcular. Se define como la suma de todos los valores observados, dividido por el número total de observaciones. Es decir, para poder hallar la media en un conjunto de datos, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos y el total de la sumatoria dividirlo entre el número de datos. Vamos a definir a la media aritmética. La media aritmética es la más sencilla de calcular. Se define como la suma de todos los valores observados dividido por el número total de observaciones. Aquí observamos la fórmula para calcular la media aritmética en datos no agrupados. Y aquí también tenemos un ejemplo. Dice, se tiene la edad de 10 niños. Se quiere calcular la edad promedio a partir de los siguientes valores. Las edades de los niños son 3, 7, 4, 10, 6, 2, 5, 6, 11 y 6. Y vemos aquí que lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores. X1 es igual a 3 más 7. Así sucesivamente lo vamos a ir sumando. Esta suma nos da un total de 60. Y lo vamos a dividir entre el número total de observaciones, es decir, en 10, porque son 10 niños. Entonces dividimos 60 entre 10 y obtenemos que el promedio de la edad de los niños, de los 10 niños, es 6 años. Ahora vamos a ver
la fórmula para calcular la media aritmética en datos agrupados. Y aquí podemos observar la fórmula. Y también tenemos un ejemplo. Dice, se encuestó a 60 personas de la población de Espitas sobre su peso en kilogramos. Y vemos que podemos obtener la media aritmética con la siguiente fórmula. Y ahora solo vamos a sustituir los valores. La sumatoria de Schiffy, que se obtiene multiplicando el valor de la marca de clase, que viene siendo Xi, por la frecuencia, que es Phi, y la sumatoria de Schiffy. Entonces, sustituimos los valores. Nos dice que la media aritmética es igual a la sumatoria de Schiffy, que viene siendo 5.740, y lo dividimos entre el número de personas encuestadas, que viene siendo 60. Entonces la media aritmética es igual a 95.67 kilogramos. Ese es el promedio del peso de las 60 personas. Con la mediana podemos identificar el valor que se encuentra en el centro de los datos, después que las observaciones se han ubicado en una serie ordenada. Es decir, que podemos ubicar la mediana a partir de que ordenemos los datos dados de menor a mayor. La mediana divide la población en dos partes iguales, así el 50% de las observaciones son menores o iguales a su valor y el 50% restante son mayores. Y las fórmulas para calcular la mediana para datos no agrupados es la siguiente, la que aquí podemos observar. En este caso existen dos fórmulas dependiendo de si el número de datos es par o es impar. Si el número de datos es par, utilizamos la primera fórmula, y si el número de datos es impar, pues utilizamos la segunda. Y lo primero que tenemos que hacer es, se ordenan las observaciones de menor a mayor. 2. Si el número de observaciones es par, la mediana es el promedio de las dos observaciones centrales. Si el número n de observaciones es impar, la mediana es la que queda exactamente al centro. Y aquí tenemos la simbología por cualquier cosa. Para datos agrupados. La fórmula para datos agrupados es la siguiente, que aquí observamos. Y nos dice que la mediana es igual al límite inferior de la clase, donde se ubica la mediana, más la amplitud por número de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia de la mediana. Ejemplos para datos no agrupados. Se ha medido la estatura de 18 niños en centímetros. ¿Cuál es la mediana? Bueno, aquí tenemos los datos. El primer paso es ordenar los datos. Aquí tenemos, ya lo ordenamos. Aquí está, ya está ordenado. Paso número 2, dividir el número de observaciones entre 12. En este caso tenemos 18 observaciones, lo dividimos entre 2, nos da 9. Como el número de observaciones es par, entonces aplicando las fórmulas se promedia los valores de las observaciones centrales 9 y 10. Aquí lo tenemos, está marcado de rojo. Son los datos que quedan exactamente en medio. Como es par, entonces tenemos que sumar las dos cantidades que quedan exactamente en medio. Ejemplo de datos agrupados. Se encuestó a 60 personas de la población de Espitas sobre su peso en kilogramos.
Bueno, vamos a resolver, vamos a hallar la mediana por medio de esta fórmula. Vamos a sustituir los valores. La mediana es igual a la clase media, es 80, más la amplitud que se obtiene del restando el límite superior y el límite inferior. En este caso, la amplitud es 20. Aquí está. Lo multiplicamos por 30, que es el resultado del número de datos entre 2, menos la frecuencia acumulada anterior, que viene siendo el 11, y lo dividimos entre 30, entre phi, que es este, y tenemos que la media es igual a 80 más 12.66. La media es igual a 92.67 kilogramos. Para finalizar, analizaremos la moda. Nos dice que es aquel valor que se observa con mayor frecuencia y puede presentarse de diferente manera. La medida modal nos indica el valor que más veces se repite dentro de los datos. Es posible que en algunas ocasiones se presenten dos valores con mayor frecuencia, lo cual se denomina bimodal. Si hubiesen tres valores se llamaría trimodal, o en otros casos más de tres valores, lo que se le conoce como multimodal. Cuando ningún valor se repite, entonces se dice que no hay moda. Las fórmulas para hallar la moda en datos no agrupados es muy sencillo, es el que tenga mayor phi. Para datos agrupados es la siguiente: la moda es igual al límite inferior de la clase modal más amplitud por frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal anterior sobre la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia de la clase modal anterior más la frecuencia menos la frecuencia de la clase modal posterior. Aquí tenemos un ejemplo para datos no agrupados. Dice, estatura de los estudiantes de quinto grado de primaria en metros. Aquí ya tenemos a Xi, a Phi, la frecuencia y la frecuencia acumulada. Y vemos que la que tiene mayor frecuencia está aquí, en Phi. Identificamos en Phi cuál tiene mayor frecuencia y vemos que es aquí. Entonces Phi es igual a 5 y la moda es igual a 1.32 metros, que es el dato que más se repite. Para datos agrupados, se encuestó a 60 personas de la población descrita sobre su peso en kilogramos. Para hallar la moda, esta es la siguiente fórmula. Con esta fórmula podemos hallar la moda, que vemos que la moda es igual al límite inferior más amplitud por frecuencia menos la frecuencia anterior a la clase modal sobre la frecuencia
menos la frecuencia anterior a la clase modal más la frecuencia inferior, menos la frecuencia posterior a la clase modal. Y vamos a sustituir los valores, aquí se sustituyen los valores. Es igual a 80, el límite superior es 80, menos 20, más 20, por, que multiplica a 30 menos 8, 30 menos la frecuencia anterior sobre 30 menos la frecuencia anterior a la clase modal más la frecuencia menos la frecuencia posterior a la clase modal. Y aquí lo tenemos, nos da como resultado 90.47 kilogramos, es la moda. Y finalmente, algunas consideraciones para realizar el análisis de datos. Dice, cuando el promedio, la mediana y la moda tienen valores iguales o cercanos, se puede afirmar que el grupo es simétrico. Cuando existe una sola moda, se afirma que el grupo es homogéneo. Vamos a iniciar con los ejercicios de datos no agrupados y agrupados de las medidas de tendencia central en Excel. Dice, se encuestó a 24 niños sobre el resultado de examen de español, encuentra las medidas de tendencia central y elabora una conclusión. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestros datos. Vamos a copiarlo. Aquí queremos pegarlo. Vamos aquí en pegar. Le damos pegado especial. Le ponemos transponer. Le damos a aceptar y se van a copiar los datos. Así vamos a hacer las demás filas. Le damos copiar. Vamos aquí. Pegado especial, transponer, aceptar. Luego hacemos lo mismo con la tercera fila. Damos control C, le damos pegar, pegado especial, transponer, aceptar. Y finalmente copiamos la última fila. Vamos aquí, le damos pegado especial, transponer, aceptar. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ordenar nuestros datos de menor a mayor. Los seleccionamos, nos vamos aquí donde dice ordenar, le damos ordenar de menor a mayor y vemos que se nos ordena los datos de menor a mayor. Le damos control C, volvemos a copiar nuestros datos. En opciones de pegado le damos valores, nos vamos a datos, eliminamos duplicados, le damos continuar con la selección actual, quitar duplicados, le damos a aceptar y ya tenemos nuestros valores. Ahora copiamos nuestros valores en nuestra tabla. Ahora vamos allá a la frecuencia, que la fórmula es, y primero tenemos que seleccionar la celda, la columna,
Nos vamos a la barra de fórmula, ponemos igual, ponemos la palabra frecuencia, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros 24 datos originales, ponemos la coma de la fórmula, seleccionamos nuestro grupo, cerramos paréntesis, le damos Control Shift Enter y ya tenemos nuestra frecuencia. Ahora vamos a darle a la sumatoria de Shift de Phi y pasamos a la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia acumulada. Damos Enter. La segunda frecuencia acumulada es igual a la segunda frecuencia más la frecuencia acumulada anterior. Para no repetir este proceso, buscamos la tachita, la crucecita, y la arrastramos. Ahora vamos allá en Shifting. La fórmula para hallarlo es igual Shift asterisco de multiplicación por Phi, Enter. Nos posicionamos y arrastramos. Para hallar el promedio es necesario encontrar la sumatoria de Shift. Ahora vamos a hallar el promedio y la fórmula nos dice que es igual a la sumatoria total de Shift entre el número de datos. Damos Enter y ahí tenemos nuestro promedio. Excel nos da una forma rápida de buscar el promedio y es la siguiente. Es igual, escribimos la palabra promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos nuestros datos originales, cerramos paréntesis y damos Enter y vemos que es el mismo resultado que nos da. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces hacemos la suma 8 más 8, 16 entre 2, 8. Entonces, el 8 ahora vamos allá a la mediana, ponemos igual este dato, hay que poner paréntesis, es necesario, si no saldría otra cosa. Este dato más este mismo dato, cierra paréntesis, dividido entre 2, Enter, igual a 8. Mi mediana es 8. Ahora vamos a buscar la mediana con la fórmula que Excel nos da. La fórmula de Excel es igual mediana, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos, los 24 datos, cerramos paréntesis, le damos Enter y vean, podemos observar que es el mismo dato que nos da. La moda, ahora vamos allá a la moda. La moda en los datos no agrupados es sencilla. Es el dato con mayor frecuencia. Aquí vamos a buscarlo. El que se repite más es el 7.
mis dos alumnos el de mayor frecuencia es el 10. Nuestra moda es el 10, que es el dato que se repite. Aquí lo podemos ver. Tiene mayor frecuencia. Y igual podemos hallar la moda con la fórmula de Excel. Ponemos signo igual. Escribimos moda. Abro paréntesis. Selecciono los datos, los 24 datos originales, cierro paréntesis y vemos que es el mismo resultado. Dice, se encuesta a 60 trabajadores de una fábrica de ropa sobre su peso, encuentra las medidas de tendencia central y elabora una conclusión. Ya está organizada en una tabla de frecuencia. Ahora vamos a hallar los datos que nos hace falta. Vamos a identificar la frecuencia acumulada. Vamos a empezar buscando el límite superior. Vamos a empezar hallando la amplitud. Muy bien, para hallar la amplitud lo que tenemos que hacer es nos posicionamos en la barra de fórmulas igual al límite superior menos el límite inferior, enter, y tenemos que la amplitud es 20. Ahora bien, vamos a continuar con el llenado de los datos que nos hacen falta en la tabla. La frecuencia acumulada, para hallar la frecuencia acumulada la fórmula es la siguiente, igual. La primera frecuencia acumulada es igual a la primera frecuencia. La segunda frecuencia acumulada es igual a la frecuencia más la frecuencia acumulada anterior. Y para no hacer lo mismo, nos posicionamos, buscamos la crucecita y arrastramos. Para hallar Shifi, la fórmula es igual Shi por Pi. Le damos Enter, nos da 150. Aquí está. 50 por 3 es igual a 150. Nos posicionamos, buscamos la tachita, arrastramos y ya. Hacemos la sumatoria total de Shifi. Y aquí está. Tenemos que es 5740. Muy bien. Ahora vamos a empezar a hallar las medidas de tendencia central. Nos posicionamos en el promedio y para obtener el promedio es esta fórmula, la sumatoria de Shifi entre el número de datos. Seleccionamos la celda, ponemos la fórmula igual
este dato entre este igual a 95.66. Vamos a reducirlo. Como kilogramos es una variable continua, pues podemos dejarle 2 decimales. Y vemos que el promedio es 95.67 kilogramos. Para hallar la mediana, lo primero que tenemos que hacer es dividir nuestro número de datos total entre 2 y nos da 30. Nos posicionamos en la frecuencia acumulada y ubicamos el punto medio, que está aquí, y lo marcamos para que no se nos pierda. Ahora vamos a sustituir la fórmula con los datos. Es muy importante emplear los paréntesis para poder trabajar correctamente. Vamos a empezar con la fórmula. Igual, pide el límite inferior, que es 80. Nuestro límite inferior es 80. Después más de fórmula. La amplitud, me pide la amplitud, pero hay que poner un paréntesis. Luego seleccionamos la amplitud, que multiplica esto, multiplica todo esto. Para ello le vamos a aumentar 3 paréntesis. Posterior es n sobre 2, n es 60, el signo de división, 2, cierro paréntesis, luego sigue el menos de fórmula, la frecuencia acumulada anterior, esta es la frecuencia acumulada. Vamos a realizar la conclusión. Dice, de acuerdo a la tabla de tendencia central, se obtuvo que la media o promedio de la
De acuerdo a la conclusión vamos a finalizar. Para finalizar vamos a realizar la conclusión. De acuerdo a la tabla de tendencia central, se obtuvo que la media o promedio del peso de los trabajadores de la fábrica es de 95.67, la mediana es de 92.67 y la moda entre los trabajadores es de 90.48. Al tener medidas cercanas, podemos decir que el grupo es un grupo simétrico y al tener una sola moda podemos concluir que es homogéneo. Y así concluimos nuestros ejercicios en las tablas de frecuencia en Excel. Eso ha sido todo. Esperemos que este video les sirva. Si esta es mi frecuencia acumulada, entonces la que sigue es la frecuencia acumulada anterior, que es cierre paréntesis, dividido entre la clase mediana, que es 30, cierro con dos paréntesis, le doy enter y la mediana es 92.65. Ahora sigue la moda. Vamos a hallar la moda ahorita. Empezamos con la fórmula, pero antes tenemos que encontrar dónde se encuentra el número con mayor frecuencia. La frecuencia 3, 8, 30, 10. Podemos observar que nuestra moda, el dato con mayor frecuencia, está en el número 30. Entonces vamos a trabajar con los mismos datos. Ahora sí vamos a iniciar con nuestra fórmula. Tenemos igual, límite inferior es 80 más de fórmula, abro un paréntesis, voy a poner la amplitud, es 20, que multiplica a después agregamos dos paréntesis, luego la frecuencia de la clase modal es menos de fórmula, la frecuencia anterior es 8, seleccionamos 8, cerramos un paréntesis, signo de división, vamos a dividirlo de abajo, abrimos dos paréntesis,
Nuevamente me pide la frecuencia, que es 30, menos de fórmula la frecuencia anterior, que es 8. Cierro un paréntesis. Luego la fórmula nos indica el signo de suma. Luego abrimos un paréntesis. Nos pide la frecuencia, la misma frecuencia, que es 30. El menos de fórmula. Y la frecuencia posterior o la frecuencia siguiente, que es 10. Y cierro con 4 paréntesis. Le damos enter y ahí está. Es 90.48. Y con esto ya hemos identificado la tendencia central en datos agrupados. Podemos observar que el promedio es 95.67, nuestra mediana es 92.67 y nuestra moda es 90.48. Como los datos están cercanos, podemos concluir que los datos son simétricos